¿Quiénes eran los hijos de Dios antes de la creación del mundo? La verdad que pocos conocen. Antes del tiempo, un reino invisible en acción. Bienvenidos a Palabra de Vida. Hoy nos sumergiremos en un misterio que ha fascinado a creyentes y estudiosos por generaciones. ¿Quiénes eran los hijos de Dios antes de que el mundo existiera? No es una simple curiosidad, es una revelación que nos ayuda a comprender la grandeza del plan divino. Cuando aún no existía el concepto de tiempo, cuando no había galaxias ni soles, ni la más mínima partícula flotando en el vacío, Dios ya habitaba en su esplendor eterno. No necesitaba compañía, pero en su amor decidió crear seres espirituales. Estos son los hijos de Dios mencionados en el Antiguo Testamento, conocidos como ángeles, seres celestiales que compartían su presencia. El libro de Job nos da un vistazo a este momento tan especial. Allí se describe cómo los hijos de Dios cantaban jubilosos mientras Dios creaba los fundamentos de la tierra. Imaginen esa escena, un coro celestial observando los cielos y la tierra nacer bajo la palabra del Creador. Pero no todos los hijos de Dios tenían el mismo papel. Desde el principio, Dios estableció órdenes y jerarquías en el mundo celestial. Arcángeles, querubines, serafines, cada grupo con tareas específicas. Algunos eran mensajeros, otros guardianes de la santidad divina, y otros, como los serafines, se dedicaban a proclamar la gloria de Dios sin cesar. Esto nos enseña algo muy profundo. La creación de Dios es ordenada, no caótica. Incluso en lo invisible, hay propósito y estructura, y estos seres no eran simples adornos del cielo, fueron testigos y participantes de la historia eterna que apenas comenzaba. Así que, mucho antes de que Adán respirara por primera vez, los hijos de Dios ya habitaban los cielos, sirviendo fielmente a su Creador. Este es solo el inicio de un viaje que nos revela cómo el plan de Dios abarca dimensiones que a veces no imaginamos. La gran rebelión. Cuando el orgullo rompió la armonía, avanzamos en nuestro viaje por este fascinante tema. Si en el principio los hijos de Dios cantaban con júbilo ante la creación, no todo permanecería en perfecta armonía, porque incluso en el cielo, la libertad conlleva riesgo. Y uno de estos seres celestiales lo demostró de la forma más trágica. Entre aquellos hijos de Dios, había uno de particular belleza y sabiduría. Su nombre era Lucifer, cuyo significado es portador de luz. Fue creado con dones extraordinarios y ocupaba un lugar privilegiado en la corte celestial. Su esplendor era tal que, según las Escrituras, estaba adornado con piedras preciosas y revestido de sabiduría. Sin embargo, allí donde reina el orgullo, comienza la caída. Lucifer no se conformó con servir al Creador. Anheló ser igual a Dios. En su corazón surgió un pensamiento imposible: exaltar su trono por encima de las estrellas de Dios. Este deseo de usurpar la gloria divina marcó el inicio de la primera rebelión de la historia. Pero Lucifer no se rebeló solo. Su carisma, su astucia y su influencia fueron tales que arrastró a una parte de los ángeles consigo. El libro del Apocalipsis nos revela que un tercio de las estrellas del cielo fueron arrastradas por su cola, símbolo de la cantidad de ángeles que eligieron seguirle. Este momento marca un cambio radical en la historia espiritual del universo. Lo que antes era un coro de adoración se fracturó. Por primera vez surgieron el conflicto, la desobediencia y la división. La rebelión no quedó sin respuesta. Según se nos dice, hubo una gran batalla en el cielo. El arcángel Miguel, junto con los ángeles leales, lucharon contra Lucifer y sus seguidores. La consecuencia fue la expulsión de los rebeldes. Dejaron de ser hijos obedientes de Dios y se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios, seres caídos y separados de la gloria divina. Esta historia es un recordatorio solemne. Ni siquiera en el cielo la soberbia tiene cabida. La verdadera grandeza está en la humildad y en el servicio al Creador. La rebelión de Lucifer muestra que el libre albedrío es un don precioso, pero que debe ser usado para la gloria de Dios. Hijos de Dios en la creación, testigos del nacimiento del tiempo. Mientras las consecuencias de la rebelión celestial aún resonaban en las alturas, otro acontecimiento extraordinario tomaba forma: la creación del mundo físico. Aquí los hijos de Dios, aquellos seres espirituales leales, jugaron un papel silencioso pero asombroso como testigos de la fundación del universo. El libro de Job nos ofrece una imagen poderosa.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. Antes de que Adán diera su primer aliento, antes de que la luz bañara el abismo primordial, estos seres presenciaron el surgir de los cielos y de la tierra. Imaginemos por un momento el espectáculo. Vastas galaxias arremolinándose, océanos formándose, montañas alzándose majestuosas. Y en medio de todo ello, los ángeles, en su esplendor espiritual, entonaban cánticos de alabanza, asombrados ante cada nuevo acto de creación. Sin duda, una sinfonía de gozo celestial. La participación de los hijos de Dios no se limitó a la mera observación. A lo largo de las Escrituras, vemos que fueron comisionados con tareas específicas, algunos como mensajeros, otros como guerreros o guardianes. Cada uno, según su rango y misión, tenía un propósito bien definido en la administración del vasto y recién nacido cosmos. Entre estas jerarquías, encontramos a los serafines, cuya misión era exaltar continuamente la santidad de Dios, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. También estaban los querubines, que simbolizan la pureza y la protección del trono divino. Y por supuesto, los arcángeles, líderes en las tareas más trascendentales. Es crucial comprender que para Dios, el mundo físico y el espiritual no están separados, sino que forman un todo interconectado. Por ello, los hijos de Dios estuvieron presentes desde el principio, no solo como espectadores, sino como colaboradores en el desarrollo del propósito divino. Mientras los cielos y la tierra eran formados, el canto de los hijos de Dios resonaba en la eternidad, marcando uno de los momentos más gloriosos de la historia del universo. El propósito eterno, la restauración y la victoria final. Llegamos a una de las verdades más sublimes: el propósito eterno de Dios para sus hijos, tanto celestiales como humanos. Después de la rebelión y la caída, muchos podrían pensar que el plan divino quedó frustrado. Sin embargo, lo que las Escrituras revelan es todo lo contrario. Dios ya había contemplado un plan de redención aún más glorioso. Los hijos de Dios fieles permanecieron firmes en su misión: adorar, servir y llevar a cabo los designios del Altísimo. Pero el verdadero centro de este propósito se manifestó en la figura de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que no fue creado, sino que es uno con el Padre desde la eternidad. El apóstol Pablo nos da un asombroso detalle en su carta a los Efesios: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, la obra redentora que Dios realiza en nosotros no solo es para el beneficio de la humanidad, sino también para asombrar e instruir a los mismos hijos de Dios celestiales. ¿Qué profundidad tiene este misterio? A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, las obras de los ángeles caídos son deshechas. Y más aún, la humanidad redimida es elevada a un lugar de honra y comunión con Dios que supera lo que ningún ser espiritual hubiera imaginado. Los hijos de Dios fieles no ven esto con celos, sino con júbilo, porque la gloria de Dios se engrandece aún más. El propósito final es claro: restaurar la armonía del universo, reconciliar lo que está en los cielos y en la tierra mediante Cristo. Cuando llegue el día del juicio final, la rebelión será erradicada por completo. Los ángeles caídos y sus obras serán condenados, y los hijos de Dios, junto a los redimidos, habitarán en la presencia eterna de Dios, en cielos nuevos y tierra nueva. Este relato, que comenzó antes de la creación del mundo, aún se está escribiendo. Y tú y yo somos parte de esa historia, porque en Cristo hemos sido llamados a ser hijos de Dios por adopción, herederos de su gloria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal Palabra de Vida. Aquí profundizamos en los tesoros de la Palabra de Dios y descubrimos juntos los misterios del reino. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Que el Señor te bendiga abundantemente.